Decíamos que en medio de esta pandemia hemos visto como el fracaso de la globalización, o por lo menos aquellos mentores de la globalización, aquellos líderes de la globalización que hoy muestran, digamos, una falencia en la gobernanza mundial. Realmente no vemos en esta guerra contra este enemigo invisible la acción del G5, del G7, del G20. Más vale vemos a estos líderes casi descartables, ocupados y preocupados por sus intereses, algunos intereses nacionales, otros sectoriales o de partidos, preocupados por cuestiones muy particulares. No hay una verdadera coordinación a nivel mundial para enfrentar una guerra que ya nos ha llevado más de 500.000 de muertos. Eh, una verdadera guerra que es distinto a lo que pasó con las guerras anteriores. Hubo un Versalles, hubo un Malta, en donde durante la propia guerra se fue coordinando el qué hacer durante y después. Hoy hasta se ha atacado a la propia y única organización que está coordinando una lucha contra el virus, la OMC, tratando de minimizarla, de desguazarla. Realmente una verdadera anarquía en el mundo. Y esto nos preocupa profundamente porque en esta realidad lo único que aparece referencialmente es la figura de Francisco. Y desde el movimiento de los trabajadores, para nosotros no es solo una cuestión de un aliado estratégico en este momento. Francisco hoy para nosotros, más allá que como pastor, todos los que somos cristianos, lo consideramos un líder político, un líder social, en el cual nos referimos, del cual nos alimentamos para la reflexión, para nuestra propia formación y para la acción concreta y comprometida que tenemos que tener como dirigentes sociales, políticos, sindicales en esta coyuntura. Por eso la importancia de esta reflexión con el doctor Podetti. Nos parece de una necesidad vital en esta coyuntura. Y les pido a todos los compañeros y compañeras y amigos y amigas que estamos acá, podamos tener entre todos, conjuntamente, una reflexión que nos sirva realmente para ese compromiso que tenemos con los trabajadores, con sus derechos, con sus conquistas, con su perspectiva. Una vez más, agradezco al doctor Podetti, le agradezco a ustedes la presencia y también agradezco la reflexión. Le voy a pasar la palabra a nuestro compañero de equipo, al compañero Carlos Pancho Gaitán, que como todo grupo, que como todo equipo tiene su decano. Para nosotros Pancho es nuestro decano, no es por la edad con la cual comparto, sino por su compromiso y su permanente militancia en nuestro equipo. Gracias al doctor Podetti, gracias a todos. Pancho, te cedo la palabra. Bueno, gracias Ramón, gracias a todos los compañeros y amigos presentes. Primero me permito recordarles, sobre todo para los compañeros que nos vemos menos, o como el compañero Carlos que hoy se incorpora, le agradecemos su presencia. El Inca Sur es una institución que va a cumplir 50 años dedicado a la formación política, social, sindical, económica de trabajadores en el Cono Sur. Hoy, junto con la Fundación Promoción Humana, que es su institución administrativa,
jurídica. Estamos abordando esta etapa nueva, como decía Ramón, en una etapa difícil. Les comento para los compañeros amigos que se incorporan ahora, nosotros nos reunimos todos los miércoles hace mucho tiempo para realizar nuestras reflexiones, organizar nuestro trabajo, asumir responsabilidades. Este año, como bien decían ustedes, bueno, la pandemia nos ha metido, sobre todo a los viejos, porque Ramón dice que yo soy el decano, soy más bien el decana, y nos ha metido en una nueva dinámica de trabajo que la verdad que hemos asumido con buen desafío, y estamos llevando nuestras reuniones de trabajo, intercalándolas con charlas o conferencias de compañeros expertos. Esta es la quinta que estamos haciendo a partir de que comenzamos la tarea con la pandemia. El primero fue Víctor Carricarte, que es el secretario general de ADEF, que es nuestro presidente. Siguió Marc Plaini, de Canillita, que es senador provincial. Después vino Juan Carlos Smith, de Dragado y Balizamiento, que es con toda la cuestión de las cuestiones de puerto, vía navegable, etcétera, que es un sector realmente clave. Y luego siguió Adrián Silva, de APDF, que es una exposición realmente muy interesante para nosotros. Y ahora tenemos, por suerte, a nuestro querido amigo Humberto Podet. Para informar a los compañeros, les recuerdo, bueno, que nuestra institución la dirige Ramón Hermácora. Casi todo el equipo está presente, menos, no sé si está Ricardo Alvarelo, que tiene problemas de electricidad, no sé si está presente, Ricardo es politólogo y es docente en La Matanza. Ricardo Llosa, que es el que está coordinando el operativo técnico, que es nuestro experto en comunicación social. Rubén Gilardi, que anda por ahí, el Quique, no lo he visto. Rubén Lucero, que es licenciado en Relaciones Laborales, docente de la Universidad de Lomas de Zamora. Natalia González, que es abogada, no la he visto a Natalia, que es la secretaria general del sindicato de ATRAC de la Capital Federal. Felipe Fossati, tampoco lo he visto. Felipe, economista, es nuestro documentalista. En realidad Felipe ha trabajado muy bueno en todo eso. Contamos con el aporte de Juan Pedro Caballero, que es sociólogo. Juan Pedro, en sus ratos libres, es empleado de la Defensoría del Pueblo. Bueno, Damián Ravento, me parece que lo omitía. Damián, lo estoy viendo acá, es farmacéutico, pero él se dedica al sindicalismo y es uno de nuestros formadores especializados, la verdad. Martín Guerrero, de Peaje, no lo he visto, del Sindicato de Comercio. Y nuestro querido abogado Juan Manuel Martínez Chas, que anda por ahí. Mario Muñoz, de ADEF. Nuestra querida compañera María Ángeles Hernández, también de ATRAC. O sea, es un equipo pluralista, entre casi todos sindicalistas, más allá de sus profesiones específicas. Nosotros hoy contamos con la presencia de Humberto Podet. Humberto es de una familia de intelectuales que han producido mucho para los movimientos sociales y fundamentalmente para el peronismo. Hoy Humberto, ustedes saben que es abogado, él es especializado en Derecho Latinoamericano, es miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, es un hombre muy comprometido en el pensamiento cristiano y en la función de iglesia, es profesor de la especialización en pensamiento latinoamericano de la Universidad de Lanús, es director de la Cátedra de Libre Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y miembro del Consejo de Redacción de la revista Hechos e Ideas. Hechos e Ideas, para los que no la conozcan, es una publicación que es tan vieja como yo, porque nació en el año 35. Está en su cuarta etapa. Hoy la directora es nuestra querida compañera Ana Aimeti de Colotti, que es una compañera realmente que
una pensadora, una filósofa que participa también en la militancia concreta. Nosotros, tenemos, no sé si llegó José María Costa, que es dirigente cooperativista de la Pastoral Social de Lomas, quedó de participar, pero... Y lo disculpo a Carlos Julia, que es abogado, muchos de ustedes lo conocen. Carlos está un poco con algunos problemas de salud, que esperemos que se recupere. Nos pide disculpas por no participar. Humberto es una autoridad en esta materia, es un hombre que comparte el pensamiento de Francisco y es un hombre que tiene mucha experiencia en el campo latinoamericano. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos a Humberto y creo que sus aportes van a ser muy favorables para todos nosotros. Humberto tiene la palabra. Bueno, muchas gracias desde ya por la invitación y por compartir esto que seguramente va a ser un diálogo entre lo que dijo Ramón y las presentaciones de Pancho, que está casi todo dicho. Yo quiero destacar algunas características porque creo que todos conocemos bastante el pensamiento de Francisco. La primera cosa son dos características singulares, tal vez ya lo tienen presente, pero de todas maneras tienen profundo significado. El Laudato Si es la primera encíclica que se dirigió a todos los habitantes del planeta. Antes había habido varias, dos o tres pontífices que dirigieron sus encíclicas ya no solo a los católicos, a los creyentes de todos los credos, sino también a los hombres y mujeres de buena voluntad. Pero esta encíclica se dirige a todos los habitantes del planeta sin distinguir ni siquiera si su voluntad es mala o buena. Y a todos los convoca un diálogo porque les advierte que la marcha que llevamos supone la desaparición de toda forma de vida sobre la Tierra en un plazo relativamente corto. El segundo punto es que es la primera encíclica pensada y escrita en castellano. No es español, porque entre el español y el castellano hay una diferencia del 50% de las palabras. El castellano que nosotros hablamos es el español más un gran componente indígena y otro gran componente africano, con lo cual nuestra lengua tiene eso, la mitad diferente de la que hablan los españoles. Pero además porque Francisco es, además de ser jesuita y obviamente ser jefe de la Iglesia Católica, es un latinoamericano que piensa y conoce el pensamiento latinoamericano desde sus raíces. En sus presentaciones ha citado frecuentemente instituciones de las grandes civilizaciones americanas y también, por supuesto, del rico periodo indiano. Entre ellos ha reivindicado el derecho indiano, por ejemplo, ¿cierto? Que muchos, casi 3 siglos antes que se pensara en el derecho del trabajo o el derecho social, ya contenía normas que todavía hoy siguen siendo avanzadas. En estos términos, las palabras que yo voy a decir, por supuesto, no están comprometidas con la religión católica, sí con la espiritualidad. Esto es un poco la línea que traza Francisco. Él dice que lo que es imperioso es que todos guardemos y miremos el mundo, nuestra vida y la vida que nos rodea, incorporando la espiritualidad como adversaria o impregnadora de la materialidad. El segundo punto de partida es que él encarna claramente la teología del pueblo, que es, si bien su formulación estrictamente como teología es relativamente reciente, tiene 500 años. Es más rica y anterior a ese inicio formal de la doctrina social de la Iglesia, que es la Rerum Novarum. Mucho antes que se emitiese la Rerum Novarum, en América ya hubo pensadores, enseñanza en las universidades, libros y trabajos sobre esto que va a caracterizar el papado de Francisco. Entre estos dos o tres categorías muy claras y muy simples. El pensamiento de que el sujeto de la historia es el pueblo, son los pueblos, y no las vanguardias esclarecidas o las oligarquías ilustradas. Es decir, que los que construyen realmente la historia son los pueblos, aunque los pueblos no las relaten, y los relaten las vanguardias esclarecidas o las oligarquías ilustradas, por lo común. El segundo punto es que, digamos, lo que Francisco está proponiendo al mundo, lo está practicando dentro de la Iglesia Católica.
Es decir, hay una coherencia total en su pensamiento, en su conducta, ¿no es cierto? Y esto, si bien interesa tal vez más a los católicos, también es importante para ver de qué manera él está aplicando este pensamiento a la Iglesia. Él ya ha hecho varias reformas profundas, algunas ha cambiado los protagonistas personales, concretos, de la conducción de la Iglesia. Él ya ha renovado el 60%, más del 60% de todas las conferencias episcopales del mundo. Y en general, los nuevos obispos son obispos de parroquias de las periferias, porque él cree que en las periferias del mundo, allí donde están los subsuelos de todas las patrias, es donde se está construyendo el futuro, donde se está diseñando una nueva sociedad humana. También ha cambiado el colegio cardenalicio, que ya lo eligió como papa, pero ahora ha cambiado. De los que no votaron, mucho más de la mitad ya no son más cardenales, y hay 100 nuevos cardenales designados por Francisco. Pero también lo ha cambiado desde el punto estructural. Él ha dictado ya algunas constituciones, son las normas jurídicas que emite a veces motu propio, que serían como los decretos, y las constituciones que son como las leyes, de transformación. Entre ellas yo cito solo una, para no perder tiempo, que es Episcopal Comunio, la comunión de los obispos, que se refiere a los sínodos, ¿no? Él a estar cambiando la iglesia a una iglesia donde los obispos, que son los jefes territoriales de la iglesia, sean los que tengan el poder, sacando cada vez más el poder de la Curia romana y trasladándolo a todos los territorios del mundo. Y en esa constitución, que la dio en noviembre de 2018, él establece en el punto 6º el mandato central de los obispos. Dice que los obispos, lo que deben hacer, su misión principal, es escuchar la voz de Dios, escuchando la voz del pueblo, porque escuchando la voz del pueblo van a escuchar la voz de Dios. O sea, les dice, peguen la oreja al suelo y hagan lo que el pueblo les dice que deben hacer como obispos. Es decir, ya ha vuelto, esto es un pensamiento, tiene 500 años, el pensamiento latinoamericano. Francisco de Vitoria decía esto, el poder Dios lo deposita en el seno del pueblo, el pueblo el que lo delega y lo quita, si aquel a quien se lo dio para que lo ejerciera temporariamente, lo ejerce al revés. Y Francisco de Vitoria lo postulaba para los papas. Los papas debieran ser electos, los obispos, y de ahí toda la jerarquía eclesiástica deberían ser electos por el pueblo. Ustedes recordarán que Francisco lo primero que hizo, también fue el primer papa en la historia del mundo que lo hizo, y cuando salió al balcón como papa, lo primero que hizo fue inclinarse ante la asamblea que estaba reunida en la Plaza San Pedro, y llegaba a orillas del Tévere para pedirle que rogaran a Dios para que él pudiera darle la bendición arbitraria. Es decir, reconoció que era un servidor de esa Asamblea Universal que estaba reunida. Bueno, sacando un poco esta introducción que yo quería hacer, vamos un poco al pensamiento de Francisco, en el que el trabajo y los trabajadores son los protagonistas centrales. Francisco lo que está proponiendo es una transformación profunda del mundo, de todo el mundo. Es algo así como no dejar ladrillo sobre ladrillo del sistema tecnocrático global. Él considera que este sistema ha producido el mayor daño de la historia, tanto a la naturaleza como a la humanidad, y que la única posibilidad de que la vida sobre la Tierra superviva es si lo reemplazamos. Reemplazamos el sistema del paradigma tecnocrático. Él dice que el sistema tecnocrático, el sistema del paradigma tecnocrático tiene dos versiones, la versión estado-céntrica y la versión mercado-céntrica. Ambas dos características, la estado-céntrica y la mercado-céntrica, son tan ocasionadoras o causantes o responsables del daño que tiene la naturaleza y la humanidad, una como la otra. En este punto es claro que para él el trabajo, ya vamos un poco más a lo concreto, el trabajo es una característica central de la persona humana. Es decir, si bien la persona sin trabajo sigue siendo persona en la medida que aspira, persigue y procura trabajar. El trabajo es atribución de sentido, de dignidad, de completud a la persona humana. La persona humana desprovista o despojada del trabajo, no despojada parcial o temporariamente, despojada para siempre. Una organización social que piensa en un mundo donde el trabajo humano no existe, es una sociedad condenada a desaparecer, porque elimina una característica, una condición humana necesaria e imprescindible.
Esto es un elemento central y trascendente del pensamiento de Francisco. Es una antropología fundada en la persona humana como trabajador o como persona que busca trabajo. Fíjense, ahora después vamos a volver a esto, fíjense que en el mundo, desde hace ya varios años, hay permanentemente unas 250 millones de personas migrando. Es el fenómeno de migración más largo y numeroso de toda la historia de la humanidad. Ha habido muchas veces migraciones, nunca en esta proporción, en esta cantidad y en esta permanencia. ¿Y qué hacen esos migrantes? ¿Por qué migran? ¿Qué van a buscar? La mitad son niños. La otra mitad, que son jóvenes y adultos, van a buscar trabajo. Es lo único que buscan. Van en son de paz y pretenden entrar a Europa o a Estados Unidos, a los centros físicos de comando del mundo, buscando trabajo. La segunda cosa que buscan es formar familias y tener hijos. La capacidad o el nivel de crecimiento vegetativo de los migrantes es el doble una vez que se instalan en los países a los que migran que en sus patrias de origen. Fíjense, esto Huntington decía que era una cosa perversa, ¿no es cierto?, de los pueblos. En realidad es solo su afirmación de que la lucha por la vida está estrechamente asociada a la lucha por el trabajo, y la lucha por el trabajo asociada estrechamente a la lucha por la vida. Ahora vamos a volver en un segundo a esto. Él propone en función de esto la idea de que hay que abandonar la economía del mercado y de las finanzas. Y él dice, hay que reemplazarla por la economía del trabajo. El trabajo debe ser el centro de la economía y todo debe ordenarse en función del trabajo. Por eso él dice, techo, tierra y trabajo para todos los habitantes del planeta. Él lo dice por dos razones. Una, porque cuando él era adolescente, él nació en un país periférico, ustedes saben, cuando él era adolescente, en ese país periférico, cerca del 90% de la población tenía trabajo digno, tenía acceso a la salud, acceso a la educación en todos sus grados, acceso a la propiedad, casi también en un porcentaje superior al 80% de los habitantes eran propietarios. Como él lo vivió esto, dijo, si eso es posible en un país de la periferia, ¿por qué no es posible en todo el mundo? ¿Cuál es la razón? La segunda razón por la que Francisco dice eso es porque hay riqueza acumulada, un momento de mayor riqueza acumulada de toda la historia, y también de mayor conocimiento tecnológico, de ciencia aplicada. Con estos dos elementos juntos es posible que, digamos, desarrollar una oferta de trabajo del doble de la cantidad de habitantes que tiene hoy el mundo. De modo que si se abandonara el paradigma tecnocrático y se abrazara un paradigma humanista, sería posible que cada persona, cada habitante del planeta, en condiciones de trabajar, tuviera al menos 2 ofertas de trabajo para elegir. La otra cosa que él claramente plantea Francisco, lo dice con todas las palabras, es que el trabajo tiene una contrapartida. No hay trabajo si no hay salario digno. ¿Qué es salario digno? Salario que permite acceder a la propiedad, a la salud, a la educación, en todos sus grados, etc. Es decir, lo que él vivió en su adolescencia nuevamente. Entonces, esto creo que es un elemento principalísimo cuando hoy se está proponiendo como solución la de la renta universal o el ingreso universal. Esto es un fruto podrido de la decadencia del sistema capitalista tecnocrático, porque lo que pretende es degradar a la persona humana al nivel de consumidores, y consumidores minúsculos, pequeños consumidores. Lo que pasa es que en la masa generan un consumo en lugar de convertirlos en personas dignas, con libertad, en ejercicio de su dignidad humana. Por esto hay que plantear cada vez que oímos renta o ingreso, señores, trabajo universal, creación masiva de trabajo y salario. Él dice, basta, dice Francisco, y esto es elemental, si se puede pagar la renta, simultáneamente reconozcamos y asociémosla a todas las formas de trabajo en la familia, trabajo solidario, trabajo en el cuidado de las personas, trabajo en la economía popular. Con eso es suficiente. En lugar de dar el IFE, que yo creo que fue una medida de emergencia, el gobierno nacional ya tiene el registro de trabajadores de la economía popular, puede asociarlo francamente, bastando un poco de voluntad y de liberarse de los chips, de pensar que estamos ante un mundo nuevo. Yo creo que Ramón lo dijo muy claramente, esto no es solamente una crisis, esto es
un corte, un quiebre definitivo, no va a volver el mundo que era de ninguna manera. ¿Puede venir un mundo peor? Sí, puede venir un mundo peor, pero también es posible que construyamos algunas cosas mejores. Y en esto quiero, para no extenderme demasiado, ir un poco a esta otra cosa que señaló Ramón, respecto del carácter de lo que está haciendo, la naturaleza de lo que está haciendo Francisco. Porque Francisco dijo, es un líder político, es un líder espiritual. Y esto es absolutamente cierto. En el sentido más generoso y más amplio de la palabra, es un líder político. En el sentido más restrictivo, es un líder espiritual. Pero no hay ninguna duda que él ha logrado reunir, por de pronto, a todas las religiones del mundo. Laudato ha sido abrazada por los teólogos musulmanes, los teólogos judíos, los teólogos budistas, los teólogos sintoístas. En esto está el secreto de la unificación de la Iglesia Católica en China, en la que ha participado con mucho entusiasmo los musulmanes chinos, los judíos chinos, los budistas, los sintoístas, etc. Bueno, pero volviendo a esto, lo que yo decía, esta característica de ser un líder político, un líder espiritual, es decir, alguien que excede mucho su mandato, como jefe de la Iglesia Católica, digamos, si pensamos un momento, nos abstraemos de esto en un momento, ¿qué había ocurrido en el siglo XXI hasta 2013? Todos los pueblos del mundo comenzaron a sublevarse. Si uno se toma el trabajo de seguir las movilizaciones, copiar las pancartas, traducirlas mediante traductor Google, es un mecanismo de corte y pegue, y lee lo que dicen, es asombroso. Todos los pueblos del mundo, aún los del centro del mundo, están demandando las mismas cosas simultáneamente. Esta es la primera vez que ocurre en la historia, gracias a la red, ¿no es cierto? Pero el movimiento de Wall Street, ¿no? Occupy Wall Street, o los movimientos en Hamburgo, Alemania, los movimientos en Estambul, los movimientos en Tel Aviv, los movimientos en las naciones africanas, donde pongamos el ojo, desde el comienzo del siglo hay movimientos populares que se sublevan contra el sistema tecnocrático. Las cosas que piden son claras, quieren participar en las decisiones, que dicen la democracia representativa es absolutamente insuficiente, es cómplice de lo que se está haciendo en el mundo. Queremos democracia participativa, democracia en la que los pueblos deliberen y gobiernen por los medios en que sea posible la expresión de su voluntad. Dicen queremos una economía sometida a los estados o al gobierno. ¿En qué sentido sometida? En el sentido que el Estado sea árbitro. Cuando hay negociación desigual en el mercado, el Estado interviene para convertirla en una negociación igual. El Estado nacional e internacional. Ahora lo vamos rápidamente. Pero en definitiva, cuando llega Francisco a asumir el papado, los pueblos del mundo estaban todos sublevados, todos al unísono y todos pidiendo las mismas cosas. Pero no había nadie que pudiera recibir, oír, poner la oreja al suelo de esas periferias del mundo y traducirlas en lenguaje concreto, sencillo y simple, comprensible por todos, para comenzar a unificar las demandas hacia un solo punto, la transformación de la sociedad. Entonces creo que esto ha hecho visible una cosa concreta, que es la geopolítica de los pueblos. Ustedes saben, la geopolítica es un conocimiento que comenzó a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, con la idea de asociar la geografía, que implicaba los recursos naturales, los estados-nación y la revolución industrial. Con estas tres cosas se armó la geopolítica, que terminó siendo la visión que tenían cada grupo de poder, primero estatales y después corporativos económicos, respecto de los recursos humanos y la mano de obra, considerada como un recurso también tan descartable como la naturaleza, en este conglomerado que facilitaba una visión de los asuntos del mundo. Pero hasta Francisco no puede decirse que haya una visión de la geopolítica de los pueblos, pero ahora sí la hay claramente. Cuando yo dije hace un rato, los migrantes, los 250 millones de migrantes, ¿no es cierto? ¿Quién les dijo a los migrantes que comenzaran a marchar? ¿Hubo algún partido, algún movimiento, algún dirigente, algún académico esclarecido, algún oligarca ilustrado que haya dicho a los pueblos, miren, si no pueden comer en sus patrias de origen, porque los grandes estados albergan una economía de destrucción de los recursos y destrucción del trabajo, vayan, instálense allí? No.
Fue un movimiento espontáneo, simultáneo, sacudió las entrañas de todos los pueblos. No se puede... Esto es el pueblo como sujeto de la historia. Ustedes habrán visto que hace pocos días Alexandria Ocasio-Cortez, una chica que ahora tiene 30 años, pero hace 2 tenía 28, cuando ganó por primera vez, ganó las elecciones, y primero las demócratas, las internas de los demócratas, y después aplastó a los republicanos. Ahora volvió a hacerlo en Nueva York, como representante de Queens y de Harlem. Le ganó al candidato demócrata ahora también por arraso, la otra vez le había ganado por un poquito. Alexandria es discípula de Francisco y es hija de dominicano y mexicano. O sea, es una compatriota nuestra. Ella es una futura candidata a presidenta. Su primera campaña en 2018, cuando ganó la primera nominación y terminó siendo elegida representante, e hizo la campaña con el Padre Nuestro. Ella iba a los barrios y recitaba una frase del Padre Nuestro y la interpretaba en sentido político y social. Bueno, esto lo muestro como ejemplo. Estados Unidos va a ser gobernado por los latinoamericanos. Hay un fatalismo biológico. La clase anglosajona, blanca, protestante, que tiene crecimiento vegetativo negativo. O sea, va a desaparecer. Mueren más de los que nacen. En tanto que los hispanos son los que tienen crecimiento vegetativo más poderoso. El 50% de todos los bebés que nacen en Estados Unidos, ya desde hace 3 o 4 años, la mitad son hispanos. Los jóvenes, la mayoría de los jóvenes norteamericanos, el 50% más 1 de los jóvenes norteamericanos son hispanos, hoy. Y en Alemania va a haber un primer ministro turco, y en Francia va a haber un primer ministro musulmán, no tenga duda. ¿Por qué? Por este fatalismo biológico. Yo digo, ¿esto es geopolítica o no? Se está transformando la visión o la visión de la globalización. Bueno, voy a tratar de terminar. Yo digo, el tema revolucionario fue el encuentro de Francisco con los pueblos sublevados. Ustedes ven que donde va Francisco, cualquiera sea la cultura, cualquiera sea la religión, se juntan multitudes. Y habla como puede, chapurrea inglés, o lee un documento en inglés, hay un traductor público, no importa. Serán coreanos, indios, hablen la lengua que hablen, sienten que Francisco es su jefe, su dirigente, su inspirador, su ejemplo de vida. Pero esta unión es una unión muy fuerte. Yo con esto voy a terminar. Creo que hay, bueno, vale la pena recordar las 3 misiones de la carta célebre que todos ustedes conocen, que dirigió mediante el cardenal Turkson, esa reunión de dirigentes que hubo en Roma, en la que le dice que no tienen que ser la presentación, ¿no es cierto? Le dice a los dirigentes de los trabajadores que son los agentes de cambio del mundo. Le dice, ustedes son los que son responsables de cambiar el mundo, ¿no es cierto? Yo no soy dirigente sindical, pero desde ese punto de vista reconozco que los dirigentes sindicales son quienes han inspirado todo este proceso y quienes pueden hacerse cargo hoy de este proceso. Este es el punto. Él les dice, no al individualismo colectivista, la primera de las cosas que le dice la carta. ¿Qué es el individualismo colectivista? Que hayan dejado afuera de sus gremios a los desocupados. Hoy los desocupados se organizaron. Los tipos que dijeron, nosotros no somos gente de subsidio, nosotros somos trabajadores desocupados y vamos a crear trabajo. Y crearon trabajo. Y crearon la economía popular y crearon la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Hoy ya, toda esa gente debería estar en sus gremios. Cada uno en el trabajo que dejaron en el pasado. Pero hoy la perspectiva es, y esta es una muy importante, hay que unificar la CGT, admitiendo a todos los que piensen diferente, y hay que incorporar a la UTEP. Como un gremio solo, ellos no quieren más que eso, ser reconocidos como un gremio, aunque involucren hoy 300.000 trabajadores. Pero dicen, somos un gremio, pero déjennos entrar formalmente, que estemos en un organismo como cualquier gremio. Y además de poner las diferencias, por supuesto. Obviamente muy distintos los gremios están muy condicionados por las patronales con las que deben negociar, pero creo que hay que saltear esto en este momento. Francisco, una de las cosas que dice es que la pandemia ha hecho que tengamos que echar por la borda todas las excusas para no unirnos entre todos para provocar la transformación. Segunda cosa que dice, no a la corrupción. Dice que es el cáncer social.
Lo peor viene primero la destrucción de la naturaleza, la destrucción del trabajo, y tercero dice lo que está acabando la vida sobre la tierra, la corrupción. Y lo cuarto dice, eduquen en la solidaridad, porque ustedes son expertos en solidaridad, le dice Francisco. Bueno, yo creo que Francisco, ahora sí voy a terminar seguro, y dialoguemos un poco sobre esto, les pide tres cosas, además. No solo se las pide a ustedes, se las pide a todos los habitantes del planeta, pero en particular a los latinoamericanos. Nos pide que hagamos la unidad latinoamericana. Él dice, no hay ninguna posibilidad de que ninguna de nuestros países o patrias hermanas, como son, recién había un compatriota uruguayo, alguien le dio la bienvenida aquí, es un compatriota. Si fuera un brasileño también es un compatriota, si fuera un mexicano también, y si fuera un haitiano también es un compatriota. Tenemos que hacer la unidad latinoamericana. Y ustedes, como dirigentes sindicales, tienen una responsabilidad clave, porque, como decía Perón, la integración es cuestión de los pueblos, no de los gobiernos. Los gobiernos van según resulte los intereses, inclusive la próxima elección. En cambio, las organizaciones sociales, las organizaciones populares, son las que sí pueden ser la trama. ¿Cuál es la principal? La CGT. Tener una CGT, una Confederación General de Trabajadores de América del Sur y de América Latina. Y esto no implica que eso signifique apartar a los gremios que hoy son gremios internacionales o globales, gremios universales. Todo lo contrario, serán capítulos dentro de esos gremios. Pero es imprescindible. Tenemos que poder celebrar convenciones colectivas de trabajo sudamericanas, con Carrefour, o con Telefónica, o con los bancos, que están en todas nuestras naciones, y tenemos que celebrar una convención sindicato por sindicato. Y ellos tienen un solo mando único. Entonces, creo que esta es una de las cosas en las que tenemos que ponernos el tip cuando decimos, bueno, aceptamos a Francisco como jefe, bueno, él nos ha dado una orden. Hagamos la unidad gremial en América del Sur, por lo menos. Integremos a la CGT, hagamos la unidad de la CGT e integremos los movimientos populares. Y en tercer lugar, otra cosa muy importante, también lo mencionó Ramón, por eso yo digo, él hizo una síntesis anticipada de lo que yo iba a decir. Una de las cosas que Francisco plantea en el Laudato Si, retomando el mensaje de otros papas, no es original de él, pero él en parte con mucho énfasis, es la necesidad urgente de crear una autoridad mundial. Crear una autoridad mundial no implica decir, bueno, la OIT no ha sido importante, la Organización Mundial de la Salud hoy no es importante. Sí, claro que son importantes. Pero Naciones Unidas también es importante. Pero el punto es que Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad donde hay 6 estados, 5 o 6, no recuerdo cuántos son ahora, que tienen derecho de veto. Hasta que uno diga esto no. Y ahí se acaba toda la potencialidad. Cada vez que América Latina votó reunida en Naciones Unidas, en la Asamblea General, ganó. No hubo una sola vez que América Latina votara unida que perdiera. Imagínense el poder. Entonces yo digo, si América Latina pide en común la formación de una autoridad mundial, hoy todos los estados medianos y pequeños miran con recelo a Estados Unidos y a China. Están disputándose la hegemonía mundial. Uno puede tener alguna simpatía mayor por China, tal vez, porque Mao era amigo de Perón. Pero no nos olvidemos que China ha reunido los dos grandes frutos y los frutos más perjudiciales para la humanidad que creó Europa en el siglo XX. El capitalismo, particularmente su vertiente financiera, el comunismo. China es un estado comunista, capitalista salvaje. Entonces tenemos las dos cosas ahí que son muy importantes. Bueno, esto no quiere decir que China tenga alguna ventaja sobre Estados Unidos. Sí, en China el Estado interviene en el mercado. El punto es que interviene en el mercado a favor de los chinos y en contra de todos los demás pueblos del mundo. Pero eso es otra cuestión. Bueno, Francisco plantea la autoridad mundial. Él ha creado un germen de autoridad mundial con la Comisión COVID-19. Está trabajando y formulando planes, y que inclusive ha comprometido a científicos y universidades y ha dicho que si ellos llegan al conocimiento de la vacuna, la van a poner a disposición de todo el mundo las fórmulas y los procedimientos de fabricación para evitar la propagación, lo mismo con las medicinas. Yo creo que ahí, si lanzamos entre todos la idea de la autoridad mundial, y además damos el ejemplo, avanzando hacia crear una organización sindical sudamericana, creo que podemos influir en este punto de plantear una autoridad mundial a la que Ramón se refería como una necesidad urgente frente a la pandemia. Recordemos que la pandemia ha tenido dos cosas positivas. La primera, que ha mostrado claramente a todo el mundo, aún a los ciegos y a los sordos, que estamos destruyendo la naturaleza. La segunda que ha mostrado es
la primera vez en la historia, ¿no?, que todos los pueblos han visto a los demás pueblos ejerciendo la solidaridad más profunda y más sacrificada. En la historia de los pueblos, cada vez que había un desastre, un volcán, una inundación, un maremoto, un tsunami, los pueblos manifestaban su solidaridad. Argentina lo hemos visto. Cuando había una inundación en el noreste, se rebasaban las ofertas de ropa y comida que llevaba la gente espontáneamente a los lugares de donde se distribuía. Hoy, los pueblos del mundo han visto a todos los pueblos ejerciendo la solidaridad frente a la pandemia. Esto crea una argamasa para que, bajo el liderazgo de Francisco y la voluntad de cientos de hombres y mujeres que están comprometidos con esto en todo el mundo, cambiemos la situación del mundo. Con esto termino y dialoguemos. Me permiten, antes de darle, creo que va a coordinar Ricardo el diálogo, las preguntas, etc. No lo veo a José Luis, pero quería señalar la presencia de José Luis de Lorenzo con su medio, que ha creado realmente, con una gran pelea que hizo para volcarlo hacia los medios populares. José Luis ha creado una televisora que es la Comarca TV, y que funciona por el canal 32.3 para los que lo quieran ver. Y queríamos agradecer. De Carlos Mantega, que me olvidé de mencionarlo, me parece, y no quiero saludar a Iván Lucero, que es un compañero que ha trabajado mucho con nosotros en el campo de la formación y que ahora lo tenemos de vuelta en la misma predisposición. Ricardo Llosa, adelante. ¿Me permitís, Bueno, Ricardo, antes? Sí. Quería señalarle a Humberto que también tenemos presencia brasilera y chilena. Está con nosotros el compañero Ricardo Patac, secretario general de la UGT de Brasil. Le damos la bienvenida. Y también el compañero Bernardo Roja de Ochumó de Chile. Así que, además de Miguel Macía del Uruguay, tenemos el Mercosur por acá. Así que esto para completar el cuadro que nos planteaba Humberto. Le dejo la palabra a Ricardo. Bueno, los que quieran hacer preguntas pueden directamente levantar la mano ahí en el icono que tienen de reacciones, abajo a la derecha. Levantan la mano y nosotros vemos que están queriendo hablar y pueden hacerlo directamente, o si no, hacerlas por escrito a través del chat, que también lo tienen ahí abajo. Cliquean donde dice chat y escriben y la vamos leyendo. No sé si alguien igual quiere agregar alguna reflexión a lo que dijo Humberto. Quiero contarles que somos 33 personas en este momento, que estamos en la reunión. Cristina pide la palabra, Ricardo. Bien. Cristina, momento que ya te habilitamos. Ahí estás, Cristina, gracias. No, gracias a ustedes. Contanos de dónde sos y... Soy de secretaria gremial del sindicato de ATRAC de la seccional Capital. Estoy con Natalia González, con Gustavo Russo, con Maca, con Marcelo de Matei, con todos ellos. Bueno, yo estoy muy orgullosa de nuestro sindicalismo, pero lo que noto en las actitudes que tienen algunos argentinos, lamentablemente, que acá el tema de la globalización hizo su buen trabajo a partir de los 90, nos pegó para que no tengamos popularidad, y ahora precisamente está pasando eso, que hay mucho individualismo, y entonces esta pandemia mostró lo mejor y lo peor que tenemos los argentinos, para mi modo de ver, ¿no? Yo tengo esperanza y le quiero agradecer a Humberto esta exposición que hizo. Yo también soy católica, así que para mí Francisco es un modelo a seguir. Y lo que me gustaría saber es la opinión que tiene respecto del individualismo que existe, sobre todo en la capital federal, ¿sí?
en los porteños, en el AMBA. Eso es lo que noto yo. Y un consejo como para cómo podríamos revertir esa situación, porque uno trabaja, pero cuesta mucho llegar a estas personas que descreen del peronismo, descreen del sindicalismo y miran su propio ombligo. Un consejo como para llegar mejor a esa gente. Gracias. Gracias a vos. Humberto, ahí lo deslogueamos. Lo muteamos, lo desmuteamos. Gracias. Sí, coincido totalmente, Cristina. Creo que el problema del individualismo ha penetrado profundamente. El punto es que, digamos, yo creo que la situación hace posible que los ángeles que llevamos adentro, porque todos llevamos ángeles y demonios, venzan al demonio. Un poco la cuestión y la apuesta de Francisco. Francisco dice, la primera cuestión para transformar esto es la conversión ecológica. ¿Por qué dice conversión? Porque precisamente todos sabemos qué es lo que le está pasando a la naturaleza, qué es lo que le está pasando a la humanidad, qué es lo que le está pasando a nuestro pueblo y a nuestros pueblos hermanos de América Latina, y en esto aprovecho para darle muchas gracias a los compatriotas, al compatriota brasileño, y al compatriota uruguayo y al compatriota chileno que están hoy aquí, pero siendo verdadero y profundamente compatriotas. Si me preguntan en qué nacionalidad, yo pues digo argentino, pero también brasileño, también mexicano, también haitiano, también hondureño. Bueno, creo que evidentemente, Cristina, ese es el punto central. Todos, en todos los sectores de la sociedad, desde los más humildes hasta los más encumbrados, estamos contagiados de este egoísmo y de este individualismo. El punto es que hay formas de vencerlo, y las formas de vencerlo son siempre en la comunicación y en el contacto con el otro. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo en la Semana Social de la iglesia a la que se hacía tradicionalmente en Mar del Plata, y se hizo virtual este año, del lunes al viernes de la semana anterior. Y estuvieron todas las voces, aún personas inesperadas. Y sin embargo, aún de los extremos de la grieta más opuestos, se llegó a en la articulación, en el diálogo, porque había un público heterogéneo. Hubo días que hubo 900 personas, otros días hubo 600, pero siempre hubo mucha gente, y mediante el chat uno veía la mayor diversidad de opiniones que nunca hubiera imaginado. Sin embargo, hubo coincidencia fuerte. Entonces yo creo que esto indica probablemente cada una de esas personas, en su conducta aislada como trabajador, como empresario, dirigente sindical, dirigente del movimiento popular, tenga conductas egoístas y conductas individualistas. Pero en el desarrollo y en el encuentro con los otros, esto parece fortalecer el espíritu comunitario. Creo que esta es la apuesta. Creo que es, digamos, creo que en algún lugar de la conciencia de todos está visible que si no cambiamos el sistema, no hay vida. Tal vez para nosotros sí, los que somos mayorcitos, no tenemos mayor riesgo de ver un mundo peor. Pero todos tenemos hijos, o tenemos nietos, o tenemos sobrinos, tenemos gente de 3 o 4 generaciones detrás nuestro. Que yo tengo una nieta de 4 años, y pienso, ¿qué mundo le dejo a esa nieta? Y esto también lo siento. Cuento un ejemplo muy simple. Ustedes saben, Silicon Valley es el epicentro de la conducción de las grandes corporaciones tecnocráticas de la comunicación, ¿no? Las que están pensando en cómo gobernar el mundo en este momento, ¿no? Por lo que decía un poco cuando conversamos al inicio, los riesgos de la virtualidad, ¿no? De que continúe esta virtualidad, esta vigilancia, este gran hermano que tenemos. Bueno, los hijos de los colegios secundarios, es decir, los alumnos de los colegios secundarios en Silicon Valley, que son todos hijos de eso, de los dueños de las grandes corporaciones. Pero un día se juntaron, creo que fue el año pasado, y tiraron los celulares en un lago, en un gesto, en una conducta. Pero le tiraron los celulares. Yo digo, si hasta esos chicos tienen esa inquietud, tienen esa preocupación, esos chicos que son el fruto de los padres que han llevado al mundo a la situación en la que estamos. ¿Por qué no pensar que el individualismo y el egoísmo que llevamos adentro
es posible de ser derrotado. Yo entiendo la preocupación que tiene y la comparto, pero yo creo, tengo esperanza en que el sacudón es tan fuerte que nos va a permitir. Pero para eso hay que trabajar, eso hay que... Por ejemplo, sería muy bueno, esto que decía, aprovechando la virtualidad, alguna vez hablamos con Carlos, con Pancho, digo, como veo Carlos, ahí Carlos Pancho, con Pancho, la perspectiva, y alguna vez hicimos algún desayuno de trabajo con dirigentes sindicales desde la cátedra para trabajar, para ver ideas de la unidad sindical. Si hoy se pudiese firmar un documento de organizaciones de trabajadores de América del Sur, solo eso, firmar un documento con 4, 5, 6, 7, 10 puntos, defendiendo trabajo universal y salario universal, defendiendo la necesidad de que los sectores más postergados tengan acceso a la salud, a la educación, etc. Y yo creo que es fácil coincidir en eso. Eso ya sería un paso que mostraría, por ejemplo, solidaridad frente y superación de los... Pero no, ya tampoco quería responder lo que había dicho Cristina, que con lo que coincido plenamente, pero con que creo que podemos derrotarlo. Gracias. María Hernández quiere hacer una pregunta. María. ¿Cómo andás? Bueno, quizás no es completamente atinada, pero en realidad es una duda. Hace un rato hablaste de... habló del tema de que la gente, o sea, en realidad el trabajo dignifica, ¿no? Y el trabajo tiene que... a ver, el Papa apunta a que la gente para estar bien tenga un trabajo y que eso es todo como una rueda. ¿Cómo haces? De hecho, yo estoy de acuerdo con el IFE que se dio acá en Argentina, estoy de acuerdo con una renta vitalicia, pero ¿cómo haces para entender, para que la gente entienda que para esa renta vitalicia tiene que cambiarla por un trabajo y quiera trabajar realmente? O sea, ¿cuál es el pensamiento del Papa en consideración a esto, de que la gente mantenga un trabajo, pero que cambie para tener esa renta vitalicia por un trabajo? No sé cómo explicarlo claramente, ¿no? Para que se entienda. Va para Humberto. Sí, es clarísima la pregunta, ¿no? Y muy atinada. Esto tiene que ver con el tema del individualismo, también desde algún punto de vista. Yo creo que debe haber algún porcentaje, pero yo creo pequeño, de personas que prefieren seguir siendo subsidiadas por el Estado en lugar de tener trabajo digno. Sí, sí. Yo, digamos, he trabajado ya este último año un poco menos por la falta de conectividad que hay en las barriadas más humildes, pero antes de la pandemia, el año pasado, di varios cursos es una palabra muy pretenciosa, encuentros o reuniones de formación con líderes de barrios de los movimientos populares, ¿cierto? Donde venían gente de todas las edades, en general con muy escasa formación. El mecanismo, digamos, fue improvisando, pero se creó a partir de que alguien decía una palabra, cualquiera, la que se le ocurría, y todos decían que pensaban de esa palabra. Y después yo lo que hacía era un poco sintetizar lo que decían todos. Una de las palabras que más se usó fue trabajo. En todos los ciclos de reuniones, digo que tuve centenares. Yo lo que percibí es que de todas las reuniones en las que yo participé, no hubo nadie que dijera, yo quiero cobrar sin trabajar. Todo lo contrario. Lo que ellos decían, yo recuerdo claramente una de las primeras cosas que me impresionó muchísimo, que una persona relativamente de edad mediana, no recuerdo bien, tenía 40, 45 años, 50 años, joven para mí, pero bueno, ya digamos, con una historia y con una formación, dijo medio airada, ¿quién era? ¿Por qué estaba suprimiéndose el trabajo? ¿Por qué no había trabajo? Pues dice, porque él recordaba al padre y a la madre que habían sido trabajadoras. Una había trabajado, el padre había sido tornero y la madre era empleada en una pastelería, en una panadería. ¿Qué se llama? Y además recordaba que ella tenía el recuerdo de que alguna vez les habían ofrecido otros trabajos. Ellos habían vacilado y pensado si les convenía o no les convenía, que la distancia era... Decía, la persona decía, ¿quién está suprimiendo el trabajo? ¿Por qué no hay trabajo hoy? Y bueno, ahí a partir de la afirmación que hizo la persona, muchos dijeron, yo quiero trabajar, no hay trabajo.
El punto es que cuando uno lo mira globalmente, ya saliendo de esa reunión, que esto era, les reitero, gente que no ha conocido el trabajo. Esta persona dijo que nunca había tenido un trabajo formal, agremiado a un sindicato, con obra social, y contó todas las cosas que había hecho y había trabajado. Todo era changa, todo era informal, todo era negro, Claro. etc. Entonces, me parece que hoy, lo digo, si uno piensa una familia, cualquiera, de cualquier condición, la mujer trabaja en un trabajo que produce valor para el Producto Bruto Interno. ¿Por qué no es una trabajadora reconocida con previsión social, sueldo, etcétera, etcétera? Cuando trabaja el padre, a veces también trabaja el padre, a veces también cocina, lava, cuida a los chicos, cambia pañales, o hace reparaciones en el hogar. ¿Todo eso agrega o no agrega valor? La estructura edilicia, cuando alguien construye modestamente en un terreno, una casa, ¿eso es trabajo o no es trabajo? Sí, es trabajo. Sí, es trabajo. ¿Por qué no lo reconocemos? Porque está construyendo su propio rancho, su propio techo. Ese es el punto. Si hay plata para la renta universal, quiere decir que hay plata para reconocer todas estas formas de trabajo, que tiene otra implicancia: reconocerlos como trabajadores, reconocerles su capacidad de grabación, reconocerles que pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo y por lo tanto hacer leyes. Ustedes saben que la convención colectiva de trabajo es una ley, es obligatoria para toda la actividad. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué quieren hacer una renta universal, un ingreso universal que no tiene como contraprestación trabajo? Los que no lo quieren son los que gobiernan el sistema, no la gente humilde y sencilla. La gente humilde y sencilla lo que quiere es estar orgullosa del trabajo. Yo recuerdo lo que contaba, ahora es obispo, el padre Gustavo, el obispo Gustavo Carrara, que está en la 1.11.14, Nuestra Señora Madre del Pueblo. Él contaba que había hecho, tiene un club del pueblo, que se yo, había creado una bolsa de trabajo, que en un momento dado tenía 2.000 chicos anotados. Fue a golpear la puerta de ACRE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Consiguió algunas cosas, pero decían, no, pero estos chicos no tienen las habilidades requeridas, porque yo necesito que tengan tal capacidad, tal otra. Luchó como perro. Los chicos, por ejemplo, él llegó a acuerdos con empresas que estaban en la periferia, una estación de servicio. Se acercaba y le decía, mire, yo soy el padre Gustavo, estoy en la 1114, tengo chicos que quieren trabajar, los chicos, pero miren, no tienen sueldo. Quieren que usted les dé un gorrito que diga IPF o Shell. Y bueno, y si puede que le dé un pancho a mediodía. Los chicos iban a hacer eso, barrían la estación, limpiaban el aceite, limpiaban el baño, con tal de poder tener el gorrito de IPF y volver al barrio sacando pecho, porque eran semi-trabajadores. Entonces, creo que esta es la realidad objetiva. Entonces, si nosotros reconocemos, el gobierno puede hacerlo por ley. Ya se ha presentado un proyecto entre el Observatorio Social de la UCA y Cuidadores de la Casa Común. Hicimos en común un proyecto y lo presentamos a la Secretaría de Gustavo Belli, que permite crear en un plazo de 2 años y medio, 3 años, con un costo del 0,2 del Producto Bruto Interno, 4 millones de empleos. Y en el curso de 1 año y medio posterior se recupera el 0,3 del Producto Bruto. En definitiva, ni siquiera es una pérdida para el Estado. Entonces, creo que claro que a esto se oponen mucho, se oponen en principio los empresarios, porque eso, los grandes empresarios, no digo las pymes, que son las que están dando mucho empleo también, ¿no es cierto? Y el sistema global se opone. Y se opone también algún chip que tenemos metido en la cabeza, que dice, no, miren, el trabajo es el trabajo, formal, no, eso no existe más. Saquémoslo de la cabeza, el mercado va a ir reduciendo el trabajo permanentemente. La robótica, la ingeniería artificial están subvencionadas y orientadas a ir a hacer desaparecer el trabajo humano digno. ¿Por qué razón? Entre otras, porque el trabajo humano digno permite que los trabajadores se organicen. Y organizarse es empoderarse. Y participen en la transformación, participen en que las ganancias, no en sacarle las ganancias a todos, sino en que se distribuyan más equitativamente. Tal cual. Entonces creo que la inmensa mayoría de la gente hoy está comprometida con que quiere trabajo. Pero lo que tenemos que hacer es crear millones de puestos de empleo. El plan de Marcha al Campo, que ya le fue presentado oficialmente al gobierno. Marcha al Campo implica también la creación de cientos de miles de nuevos empleos, además de fortalecer la permanencia
en sus lugares de quienes están haciendo agricultura familiar o cooperativa, y hoy les cuesta muchísimo sobrevivir porque no pueden competir con la agricultura extensiva o la ganadería extensiva o la lechería de grandes empresas. En ese programa también hay gente, creo que los movimientos populares tienen anotados ya 400.000 personas, que son 60.000 familias, que están anotadas para abrirse de los grandes conglomerados, principalmente en Buenos Aires, pero también en Rosario, en Córdoba. Sí. Y esto se puede hacer. Hay 10 millones de hectáreas de bosque nativo en el país que son fiscales. Algunas están ocupadas, mal ocupadas por grandes propietarios, pero no hace falta expropiar a nadie para hacer una verdadera reforma agraria profunda. Simplemente dándole a esa familia la perspectiva de irse. Apoyo del INCA, créditos durante un periodo, es decir, una suerte de renta para la actividad que desarrollen durante un periodo hasta que sean autosuficientes. Eso tampoco implica costo final del Estado una vez que termine. Entonces, hay cientos de posibilidades. Hay que empujar para que se ejecute. Yo sé que el gobierno enfrenta enemigos para hacer esto, no creo que le falte voluntad de hacer esto. Tiene enemigos, pero hay que fortalecerlo. Hay que manifestarse, hay que pronunciarse, hay que apoyar para que estos planes se puedan cumplir. Perdón si soy muy verborrágico, pero muy buena la pregunta. Muchísimas gracias, muy claro todo. Bueno, José Luis y Lorenzo nos estaba pidiendo la palabra, después está Quique Gilardi también para hablar. José Luis, adelante. Hola. Bueno, veamos. Yo lo que quería decir es muy interesante todo lo que estamos escuchando, y me parece que, más que una pregunta, bueno, uno está tentado a agregar algo. Obviamente estamos ante un problema que no es para nada económico, sino que es profundamente cultural. Lo que está diciendo recién Humberto, yo lo viví no solamente desde los sectores empresariales, sino desde la dirigencia política. Se da por sentado que hay 1, 2, 3 generaciones perdidas porque no conocen el trabajo. Y a trabajar se aprende trabajando. Entonces, realmente no es cierto que porque la persona no trabajó hay que darle un subsidio. Por otro lado, un dato que hay que tener en cuenta, que no es casualidad que desde que regresó la democracia condicionada en el 83 por dos elementos muy fuertes, que es el acuerdo secreto que no conocemos, pero suponemos por la derrota de Malvinas, que ha condicionado a la Argentina, más el reendeudamiento externo, y más allá de las buenas o malas intenciones de cada gobierno, durante estas 4 décadas, desde las cajas PAN a las asignaciones universales por hijo, pasando por plan jefes y jefas, hemos hecho, digo todos los gobiernos, asistencialismo. Y lo que llegó es como el impuesto al cheque, llegó como una solución transitoria y queda para siempre. Yo estoy muy preocupado en este momento cuando se está planteando de nuevo algo que en Davos se viene planteando hace años, que es el ingreso ciudadano universal o llamado renta básica. Que alegremente algunos lo repiten y dicen, bueno, además la oportunidad es fantástica, porque en este momento, ¿quién no va a aceptar o decir, denme un ingreso que no puedo trabajar? En este momento, para la emergencia, con otro nombre, porque el que le pone nombre ya está designando el rumbo, porque el ingreso ciudadano universal y de renta básica son instrumentos del mundo de la especulación, del no trabajo, y cuyo enemigo es el trabajo del trabajador. Entonces creo que tiene que haber en tal caso un salario de emergencia para las familias mientras no puedan trabajar, y pongamos el nombre que querramos. Ahora, de lo que se trata, y me pareció muy interesante, por ejemplo, que escuché el otro día entre varias propuestas, algunos proyectos de ley que citó Humberto, otras iniciativas en el agro, lo que, por ejemplo, el gringo Castro también planteó en el grupo de la UTEP, de crear viviendas fuera de los centros urbanos. Un dato que nuestro amigo el Pato Balestieri nos da, que cada $1.000 millones, y no voy a entrar en análisis económico porque creo que es al revés, creo que la economía tiene que dar respuesta a la necesidad moral de la sociedad. Y no tenemos que ver si se puede. Lo que nos tiene que decir cómo se hace. Pero un dato, $1.000 millones, que no es gran plata para un país como la Argentina, permite construir 25.000 viviendas de 40 metros cuadrados cada una, y eso genera 4 puestos de trabajo. 3 directos y 1 indirecto, con el multiplicador keynesiano, que significa solo construir la vivienda la reactivación. Pero además esto tiene el secreto, tenemos que enmarcarlo en un proyecto de vida nuevo. Este proyecto de vida fracasó. A ver, la pandemia está demostrando que lo que dicen los
compañeros de los movimientos sociales, hagamos vivienda, ocupemos el espacio, hagamos geopolítica y no concentremos en las ciudades, está demostrando que además sanitariamente es necesario, porque donde peor nos va es donde están los mayores conglomerados. Saquemos experiencia de esto. Entonces, digo, me parece a mí que hay que tomar todas las iniciativas posibles, pero creo que el eje central es crear trabajo. Y no seguir creyendo, como se ha creído en estas 4 décadas, que hay que generar mejoras en las condiciones de mercado para que el mercado genere trabajo. El mercado genera trabajo donde hay negocio. Lo que hay que generar trabajo donde nosotros lo necesitamos como país. Crear trabajo es lo que va a ser la común unión. Porque esto que es una cuestión moral, lo de la comunión cristiana y la de unidos triunfaremos, no es casualidad, porque lo que vino a hacer el golpe del 76 fue a desunirnos. La compañera hablaba de individualismo. Nos vinieron a desorganizar y estamos muy atomizados. En todos los sectores, incluso los organizados, se han dividido en varios grupos. Entonces, cada vez estamos más desorganizados y por eso el enemigo es más fuerte. Y más allá de todo esto, hay una pelea muy fuerte que tiene que ver con una pelea que es profundamente cultural. No hay generaciones perdidas, está todo por recuperar, está todo por hacer. Argentina hay que volver a mirarla, y hay que mirarla en el mapa bicontinental, donde no es como decía el proyecto del 80, que la Argentina es el campo solamente, es el campo, es la industria, son las ciudades, es el mar continental, y la provincia más grande que tenemos, Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Digo, bueno, una acotación. Bárbaro lo que dice Humberto y lo que dice el Papa, un solo detalle agrego. Más allá de las creencias, yo lo digo como creyente, pero más allá de las creencias, es un imperativo moral. La Iglesia Católica durante toda su historia ha tenido buenos papas y malos papas, y ha tenido excelentes encíclicas que han sido revolucionarias en el tema del trabajo. Pero nada de esto sirve si queda en la letra escrita, si nosotros no lo encarnamos como ciudadanos, como personas. Esto tiene que tener carnadura personal en el pueblo. Y la tarea de este conversatorio, de estas reuniones y de tantas otras que están ocurriendo es justamente esa, que se encarne en todos nosotros la idea de que se debe hacer una cosa distinta y dejemos de depender de los economistas y de preguntarles si nos dan las cuentas. Porque lo que se está proponiendo con el ingreso ciudadano universal, que incluso algunos dirigentes sociales y gremiales dicen, bueno, es una solución, es como ofrecerle comida de comida a un diabético torta todos los días. De entrada es tentador, al poco tiempo lo mata. Bueno, esto nada más, un comentario. Disculpa, Humberto, la acotación, pero bueno, compañero, pero algo tenía que decir, no podía perder la oportunidad. Bueno, podemos hacer damos pie a Humberto para que hable mientras abre su micrófono, si quiere responder a esta reflexión. No, me pareció excelente lo que dijo José Luis y aporta cosas concretas, indudablemente. Yo creo que el punto central hoy es cómo rompemos la inercia que nos encierra, un poco una suerte de resignación, algo así como sentirnos que permanentemente nuestra posición es meramente el lamento de cómo nos metieron, cómo nos pusieron en una situación colonial, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy es el momento de cargar eso en la mochila, no olvidarlo por supuesto, pero sí sentir que estamos empoderados. Hemos dado a un dirigente mundial que es un fruto nuestro. Cualquiera de nosotros podría ser Bergoglio. No es un tipo que haya recibido el óleo sagrado de Samuel de una forma excepcional, que sea Alejandro Magno, no. Es un sacerdote jesuita voluntarioso, habla castellano del tercer año del secundario, con lo cual cualquier hombre, cualquier mujer de cualquier lugar lo entiende. Entonces creo que esto es una cosa suficiente para empoderarnos y animarnos a quebrar esa historia que contó José Luis tan claramente, de traiciones, cosas. Es decir, estamos en condiciones de quebrar el sistema político mundial. Yo no digo que vaya a ocurrir, digo, estamos en condiciones de hacerlo, pero para eso es necesario asumir la propia voluntad. Parece bárbaro, además me encanta que todos vayan aportando porque enriquece mucho, creo que este es el objeto de esta reunión. Bueno, muchas gracias. Pide la palabra el compañero José Alberto Coutinho, que es de Brasil, y bueno, como en un acto de demagogia
vamos a hacer lo que hable antes que Quique, que pertenece a nuestro equipo, ¿no? Así que, compañero José Alberto, podés hablar. A ver. Está escutando agora? Ahora. Muitas graças, companheiros. Eu vou falar em português porque é melhor do que portunhol, certo? Meu nome é José Alberto Coutinho, estou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, Brasil. Nós representamos, também sou diretor da FASDEBRA, Federação Sindical dos Trabalhadores dos DRs, que é Departamento de Estradas Viales de Brasil, sindicais do Brasil. E também estou vice-presidente da COSUTRAV, onde nós temos um grande representante, que é o Ramon Hermácora, nosso fiel escudeiro, muito amigo, César Gonzalez, Miguel Márcia, Arnoldo, Bernardo do Chile, Miguel Márcia do Uruguai, são nossos companheiros presentes sempre. O que eu quero dizer para vocês é que hoje no Brasil nós enfrentamos o maior combate aos trabalhadores públicos, com retirada de direitos, diminuição de salários. Eu vejo que acabou de falar Humberto também, dizendo que o grande problema hoje na Argentina talvez seja o trabalho. No Brasil, o grande culpado de tudo são os trabalhadores públicos. Eles já disseram que os trabalhadores públicos são os parasitas do Brasil. E, na verdade, não. São os trabalhadores que sustentam essa pandemia com os seus trabalhos na saúde, trabalho nas estradas, nas rodovias, na fiscalização, que mantém a economia funcionando. São os trabalhadores públicos. Claro que os caminhoneiros são importantes nesse processo, que traz os medicamentos, traz os mantimentos, traz a comida para a mesa dos brasileiros. Mas enfrentamos um processo ultraliberal no Brasil, onde o governo acha que o trabalhador público não é necessário. Ele quer que a economia seja conduzida pelas próprias empresas, e a essas empresas todas as mordomias, todas as concessões são feitas. Hoje, no Brasil, o trabalhador público é tido como o patinho feio, o desnecessário. E, no entanto, é o trabalhador público que protege a população, é o trabalhador público que mantém as instituições. O próprio governo, o nosso governo do Estado, disse que o trabalhador público é egoísta, que só quer saber do seu umbigo, que no seu estômago, que não se importa com os demais trabalhadores. Isso não é verdade. Simplesmente porque o trabalhador público hoje está com 7 anos de atraso de recomposição salarial, 7 anos sem reajuste salarial. Não sei se vocês estão compreendendo, eu estou falando despacio para compreender. Está compreendendo ou não? Sim? Sim. Sim. Então, eu quero dizer para vocês, eu peço desculpas porque eu demorei a entrar, porque eu estava gravando para um programa da TV Assembleia Legislativa, que nós estamos num combate muito grande, muito forte com os governos. Esse governo do nosso Estado está seguindo a recomendação do governo federal, do Bolsonaro, que é um governo que não gosta do trabalhador público. Ele está querendo colocar toda a equipe do Exército para comandar. Ele trocou de ministério, trocou de ministro na mesma cadeira 3 vezes em 3 meses. Ele troca todo dia dos ministros, porque não aceitam. Ele não aceita a pandemia como uma doença que seja mundial. Ele acha que é uma gripezinha, ele acha que é uma pequena doença, que, na verdade, agora foi constatado que ele foi acometido por essa doença também. Mas como ele
como governador, como presidente do Brasil, tem toda a proteção dos melhores hospitais, o melhor hospital, ele não foi contaminado porque ele tem. Mas as pessoas, os trabalhadores, que não têm dinheiro para um hospital condigno, estão sofrendo, estão morrendo. O Brasil hoje é o segundo país com mais contaminados e com mais mortes do mundo. Por quê? Por causa do descaso inicial com a pandemia. Assim como o Trump, nos Estados Unidos, o Brasil seguiu o mesmo exemplo do Trump, e o exemplo que nós estamos vendo aí é a contaminação e a morte de muitos brasileiros. Eu não quero me alongar muito, porque eu acho que tem muitas pessoas para falar e talvez vocês não estejam compreendendo completamente o que o brasileiro fala. Mas me desculpo por não falar espanhol, mas eu vou tentar aprender num curto espaço de tempo, porque eu já convivo com os nossos sul-americanos, companheiros sul-americanos, há muito tempo e já devia ter aprendido. Peço novamente e agradeço a participação e desejo uma ótima reunião para todos. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Humberto. Sí, muchísimas gracias, Gonzalo. Se entendió clarísimo. Hablas un portugués que es muy comprensible para nosotros, lo cual es muy bueno. Y bueno, nos pareció una descripción de la situación de Brasil excelente, y con este particular enfoque del tema de los trabajadores públicos, pero en general de todos los trabajadores. Creo que es muy importante que podamos agrandar y enriquecer este diálogo entre dirigentes de todas las naciones hermanas, y creo que la lengua no es un obstáculo. Yo creo que ustedes también nos entienden bastante bien cuando hablamos, algo cuando nos ponemos a hablar muy rápido. Con lo cual me parece excelente y sería muy bueno tal vez que la gente de Incasur te convoque especialmente para que seas vos el expositor principal en una próxima reunión, y así sumemos también a otros compañeros de sindicatos de otras naciones de América y dialoguemos un poco sobre estas cuestiones que son visiones comunes, ¿no es cierto? En definitiva todos estamos preocupados por el futuro del trabajo, y todos estamos convencidos de que el trabajo debe crecer y no decrecer, que debe haber cada vez más posibilidades de trabajo y más posibilidades de acceder a un salario digno en todas nuestras naciones. Era esto lo que quería, y agradecer mucho la presencia. Muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, Humberto, tomaremos tu sugerencia. Bueno, Quique Gilardi, integrante de nuestro equipo de Incasur, querías hacer una reflexión, te escuchamos. Bueno, hola Humberto, gracias por estas ideas y propuestas tan interesantes que nos has expuesto. Quería tomar algunas de las cosas que vos dijiste, arrancando por el tema de la pandemia, que es lo actual, ¿no? O sea, acá la pandemia ha puesto en crisis todo el sistema productivo de estos tiempos, fundamentalmente en lo que hace a la producción de alimentos. Muchos biólogos en el mundo han planteado el problema que existe en la producción de carnes, de animales hacinados, sometidos a condiciones críticas, y que ha dado lugar a la transmisión de los virus de los animales a los humanos, como ya hemos visto en las pandemias anteriores. Pero esto no solo ha puesto en crisis o en descreimiento al modelo actual de producción, sino también a la ciencia. La ciencia, que era el último reaseguro, un poco en la conciencia de la gente, lo veíamos con el tema del cambio climático, donde todo el mundo pensaba que en algún momento la ciencia iba a encontrar la forma que sigamos manteniendo este sistema, sin que haya mayores problemas ni avanzar en esa crisis total. En esto, digamos, es muy claro, el Papa no habla específicamente de un desastre biológico, pero habla de los desastres en general, que verdaderamente son un elemento, digamos, determinante de consecuencia de este modelo.
Y en esto hay una cosa que es interesante rescatar de la historia. Muchos compañeros han hecho un análisis comparativo de la encíclica Laudato Si y el documento de Perón del año 72 del mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. Y hay muchísimas coincidencias, pero la coincidencia tal vez fundamental, aunque no son las palabras exactas las que dice Perón o iguales a las que dice el Papa, pero el lugar común o la coincidencia mayor es que en los dos casos se plantea que la única posibilidad de transformación de esta realidad causante de desastres que ponen en riesgo la vida del planeta es una profunda transformación a nivel cultural. Y esto creo que, digamos así, es una asignatura pendiente. Vos has planteado que el Papa es un líder muy particular en el cual en él se sintetiza la política y la espiritualidad. Y en parte, en gran parte, bueno, la encíclica Laudato Si explicita ese vínculo, ¿no? Ahora, acá yo creo que, y esto es lo que en alguna medida quería preguntarte, a ver que podemos avanzar en esa dirección, creo que hay una asignatura pendiente, y un poco lo decía José Luis, ¿cómo les damos carnadura? ¿Cómo encarnamos esa realidad de vincular la política con la espiritualidad? Como elemento determinante de un profundo cambio cultural. Y en esto creo que hemos avanzado muy poco. O sea, si bien hemos difundido la encíclica, hemos hecho una serie de cosas, pero creo que ha llegado el momento, frente a este vacío de credibilidad, digamos, de aquellos factores que eran un elemento, digamos, de fe de mucha gente, de empezar a avanzar, de ponerle carnadura a esta situación de vincular la espiritualidad al mundo de la política. ¿Qué pensás vos de esto y qué imaginás que podríamos hacer para avanzar en esa dirección? Bueno, excelente, Quique, el planteo y las preguntas. Me parece que hay una cosa que yo señalaría, en primer lugar, que me parece clave en este punto. Que efectivamente lo que tenemos como tema central es la batalla cultural, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, por ejemplo, todos los que compartimos esta reunión, lo mostró nuestro José Alberto recién, cuando nos habló desde Brasil, tenemos una idea bastante clara de lo que está ocurriendo en el mundo y también una idea bastante clara de lo que debiéramos hacer. Pero no lo que debiera hacerse, sino lo que debiéramos. En general todos nos autoincluimos, ¿no es cierto? El punto, entonces, tal vez la cuestión central es cómo lo llevamos a la práctica. Yo creo que para nosotros los argentinos hay un acceso al pensamiento de Francisco, que es el pensamiento peronista. No hay ninguna duda que Francisco es una culminación, no del pensamiento peronista, del pensamiento de los movimientos populares latinoamericanos. Es una culminación del cardenismo de México, o del ibranismo, o del petismo en Brasil, o de cualquiera de los grandes movimientos populares del siglo XX. Entonces, en este punto, para nosotros, llegar y tal vez fue en la práctica para muchos de nosotros, llegar a Francisco fue camino de Perón. Este tipo piensa como pensaba Perón. Pero el resto de nuestros compatriotas latinoamericanos, que no lo conocieron a Perón, la visión del peronismo también es todas las cosas negativas que hemos hecho, que son muchas, en nombre del peronismo, es más inaccesible. Creo que en este hecho de considerarlo a Francisco un emergente del pensamiento latinoamericano, que es lo que es realmente, es también lo que nos permite decir hay una suerte de universalización del pensamiento latinoamericano. Es decir, porque todas las culturas, cuando nosotros vimos en Corea 2 plazas con 2,5 millones de coreanos gritando por el Papa Francisco, y en una había hecho santos a unos mártires que habían matado a los confucianos, algunos mártires católicos matados por los confucianos, cuando la inmensa mayoría de esos 2,5 millones de coreanos que estaban allí presentes eran confucianos.
Y aplaudieron y participaron de la beatificación de los católicos. Ya está. Es decir, hay un pensamiento, o las categorías centrales del pensamiento latinoamericano han sido transferidas a un pensamiento universal. Entonces creo que esto es situar la batalla cultural en un punto por primera vez desde América Latina global. Yo recuerdo, América Latina siempre en materia humanista, en materia social, estuvo más avanzada que el resto del mundo. No voy a ir muy atrás. Digo, simplemente las Cortes de Cádiz de 1812, las Cortes de Porto de 1820, para los portugueses, para los brasileños, con las instrucciones de José Bonifacio, proponían constituciones que derogaban la esclavitud, que admitían la ciudadanía de negros, indios y blancos y de todas las cruzas posibles por igual, cuando Estados Unidos tenía la primera constitución que había dado rango constitucional a la esclavitud, y la Revolución Francesa había mantenido el Código Negro de Luis XV para que la revolución de los derechos del hombre y del ciudadano fuera financiado por el trabajo esclavo, de los esclavos de Haití, entre otros, ¿cierto? De la primera nación latinoamericana que hizo la revolución. Entonces, creo que el punto de la batalla cultural hoy está, desde este punto de vista, centrado en nuestro propio pensamiento. Y entonces, tal vez, la cuestión es reconocer, como dice Francisco, que nuestros pueblos, tienen la cultura, la metodología y la sabiduría necesaria para construir un mundo nuevo. Muy superior al pensamiento académico, muy superior al pensamiento... Yo recuerdo, y perdone que me pase un minuto, pero yo recuerdo hace poco una entrevista que le hizo, no, el año pasado fue, yo digo hace poco, que le hizo Emile Secuda a Michael Lowy, que es un marxista francés contemporáneo, ¿no? Es el marxista de los más importantes pensadores europeos marxistas hoy, y dijo, bueno, Francisco ha dejado a Marx a la derecha, ha dejado a la teología de la liberación a la derecha, ha dejado a su derecha a todo lo que llamábamos izquierda, y esto lo dice un filósofo marxista francés. Esto es una victoria cultural. Esto es el hecho de que ese pensamiento latinoamericano, que fue revolucionario desde su origen, que fue abolicionista desde su origen, que fue igualitarista, que reconoció la jornada de 8 horas hace 3 siglos y medio, que reconoció la protección de la mujer embarazada, la prohibición del trabajo infantil hace 3 siglos y medio, 3 siglos, es realmente un punto de una batalla cultural. Pero que tenemos que llegar dentro de nosotros mismos también. Tenemos que plantarnos pensando que estamos pensando el mundo, entre los mejores que están pensando el mundo hoy, entre los dirigentes, no digo los dirigentes de los trabajadores, lo que dice Francisco. Ustedes son profetas, ustedes son artistas, ustedes son creadores del mundo futuro. El tema es asumirlo, yo creo. Me parece que lo que dice Quique es central. Yo creo que el secreto está en cada uno de nosotros. ¿Qué sabemos? Decimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, con esto ya no, para no irme tampoco, soy muy charlatán. Francisco lanzó el 24 de mayo un año especial Laudato Si 2020-2021. Y pocos días después el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que lo dirige un papávire, un cardenal de Ghana, negro, Turkson, propuso el plan para desarrollar eso. ¿En qué consiste el plan? Es un plan de organizaciones populares. Es un plan de cada año, cada uno de año a partir de 2020 hasta 2031, haya un grupo de organizaciones del pueblo que asuman llevar a la práctica moral y el mandato moral y espiritual de Laudato Si, llevar a la práctica concretamente. Cada año se va a multiplicar por 2. Entonces lo que dice este proceso de año especial es que en 10 años va a haber un número tal de organizaciones comprometidas que el mundo ya va a estar en proceso de transformación. Esto de que la relación de tiempo y espacio
en lugar de convertir el tiempo como instrumento para aniquilar el espacio que ha hecho el mercado global, convertir a las naciones solamente en plazas o mercados, donde se puede conseguir mano de obra barata y expoliar los recursos naturales, transformar el espacio en un tiempo de creación mediante los procesos y asunción de... Bueno, no sé si me fui mucho del tema, lo que planteaba Quique, pero me parece que el tema es que la batalla cultural hoy somos nosotros los que estamos señalando en el mundo, es América Latina y los pueblos del mundo los que están marcando la agenda a los poderosos de la tierra. Entonces el problema es tomar conciencia de esto, sentir que... Yo recuerdo que cuando cayó el Imperio Romano, los ostrogodos, no me acuerdo cuál era la banda de bárbaros que estaba frente a las puertas de Roma, estuvieron 6 meses acampados frente a Roma. No había nadie que la defendiera y no se animaban a entrar en Roma por el temor reverencial que tenían adentro de su psiquis. Hasta que un buen día uno dijo, entremos. Por supuesto no había resistencia. Y no me acuerdo cómo se llamaba el líder Polo Sagón fue y se sentó en la silla curul. Creo que esto es lo que está... Yo siento que esto es lo que está ocurriendo. Los pueblos del mundo están a las puertas de un imperio que fue muy poderoso, que todavía tiene enorme cantidad de herramientas, pero que no puede frente a los pueblos del mundo. Yo le digo, perdónenme que termine. En 1991, Juan Pablo II dio la encíclica Centesimus, que era casi simultáneo con el lanzamiento del Consenso de Washington, que fue 1995. Juan Pablo II hizo otra encíclica que se llamaba Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. En esa encíclica dijo que el Consenso de Washington era, abro las comillas, una cultura de muerte, cierro las comillas, y abro las comillas, una guerra de los poderosos contra los ricos, cierro las comillas. Esto fue lo que dijo respecto. Y esto ya estaba presente en los movimientos populares en América Latina, en la oposición al Consenso de Washington, en la oposición al proceso de endeudamiento, todo lo que describió José Luis Di Lorenzo, ¿no es cierto?, al pacto posterior a Malvinas, el pacto de Madrid, que deberíamos llamarlo pacto de Londres. Pero lo que tenemos que entender es que estamos sentados a la puerta del imperio, que no hay ejército que proteja la puerta del imperio. Y nos decidimos. ¿Qué es decidirnos? Bueno, decir, muchachos, agarremos el toro por las astas, hagamos una confederación sudamericana de trabajadores, sin perjuicio de la pertenencia a los gremios internacionales que queramos pertenecer. Y exijámosle a nuestros gobiernos que reconstituyan UNASUR. Exijámosle a nuestros bancos centrales que hagan lo que hizo Angela Merkel, que la deuda externa de todos los países latinoamericanos se negocie en común con cualquiera que sean los acreedores. Tal vez Brasil sea el que esté más lejano de esta posición, pero si hay elecciones, el PP va a volver al poder. Yo creo que eso va a ser irremediable. No sé quién será el candidato, pero ya tiene mayoría. Lo mismo que en Bolivia, no pueden convocar las elecciones porque vuelve el MAS al gobierno. Entonces estamos en una situación, creo que esto es la batalla cultural, es comprender nuestra propia situación y entender el empoderamiento que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es derribar los muros interiores para que nos limitan. Bueno, muchas gracias. Mientras se prepara Miguel Salazar, no sé si, Quique, querés cerrar o intercambiar algo más con Humberto. No, coincido, le agradezco a Humberto. Vamos a tomar en cuenta lo de la idea esta planteada por el Vaticano de 2020, 2021 y avanzar en esa dirección. Me parece muy bueno esa propuesta. Gracias, Humberto. Bueno, muchas gracias. Miguel Salazar, entonces. Bueno, buenas tardes a todos, felicitaciones a todos los organizadores, excelente exposición de Humberto. Yo sé que dentro de todo hay un montón de cosas que quedaron ahí muy interesantes de la exposición de Humberto, pero la que me quedó como parte del gremio, me presento como agrupación 17 de noviembre del 72 ATRAC, ¿no? Para que tengan algunos que no nos conocen. Era muy interesante sobre los convenios colectivos de trabajo, que sería con empresas que están radicadas en diferentes países y que es muy interesante eso que puso. Para mí fue una novedad, un convenio colectivo de trabajo latinoamericano, de empresas que están radicadas en todo el continente, ¿no es cierto?, que abusan en algunos países de pagar monedas
sobre otros que ganan un sueldo más o menos acorde a los convenios hechos en su rama, ¿no? Comercio. Esa es decir, una parte. Y otra parte es, ¿qué opinión tiene, ya, aparte que lo haberlo escuchado al Papa Francisco con la derecha, de que él conoce muy bien lo que es la derecha latinoamericana, muy fuerte, muy poderosa? ¿Cómo vamos a poder subsistir que hoy, por ejemplo, Alberto está sufriendo un embate muy fuerte por los medios de comunicación muy poderosos, que son justamente lo que fue construyendo a la derecha, eso, medios poderosos? Así que esa es la pregunta, Humberto, y muchísimas gracias por darme la palabra. Bueno, yo digo sí. El convenio colectivo de trabajo es una de las demostraciones más claras, más precisas, del empoderamiento de los pueblos a través de la organización de sus trabajadores. Porque el convenio colectivo es la única cosa que se parece a una ley y que no necesita del Congreso. Es simplemente el sindicato y la asociación empresaria la que establecen. La perspectiva de hacer convenciones colectivas sudamericanas con las empresas que trabajan en más de una nación, creo que también es una cosa de poder. El mercado internacional, el mercado global, saben lo que hacen. Buscan el país que les cobra menos impuestos, donde hay menos leyes de medio ambiente que respetar, donde es posible más fácil violar los derechos de los trabajadores. Y esto se hace con convenios colectivos, también prontamente va a haber la posibilidad de muchas otras cuestiones, medidas de fuerza continentales, medidas de solidaridad continentales. De manera que creo que creo que es un paso muy importante y que podría significar una transformación de la situación de los procesos de unidad, de los procesos de unidad política. La segunda parte, perdón. La derecha sí, que han construido. Sí, clarísimo, y los medios. Sí, yo creo que eso es, digamos, está manifiesto, ¿cierto? Yo recién relataba lo que ocurrió con la Semana Social de la Iglesia, ¿cierto? Participaron en diálogos y en exposiciones, en total unas 1.500 personas cada día. Los videos grabados tienen ya 7.000, 8.000 vistas una semana después. Los diarios no dijeron una sola palabra. Y allí hubo un reflejo de un proyecto nacional, de una idea de un montón de sectores, desde la Unión Industrial hasta la última agrupación de movimientos populares, hasta la más pequeña agrupación, movimientos populares. Y hoy, por un documento que sacaron algunos políticos y algunos dirigentes que expresan mucho menos de lo que expresó la Semana Social, La Nación saca un título de dos columnas, ¿cierto? Yo no digo que esté mal eso, lo que digo es que muestra que los diarios no están reflejando la realidad. Esto es objetivo. Reflejan lo que se les canta y lo que no se les canta o lo que les conviene a sus intereses no lo están haciendo. Contra estos, yo creo que más que declamar contra ellos, además de que está bien que tengamos conciencia, pero creo que todos la tenemos, ¿no es cierto? Los medios mienten constantemente en lugar de predicar la verdad, el periodismo. Aunque haya muchos periodistas honestos, pero los medios no son honestos. Los medios tienen un compromiso y ocultan la verdad. Concretamente, Carlos Pañi, periodista, columnista principal de La Nación, fue invitado, se le dio una silla, un sitial en la Semana Social. Tuvo a la exposición 15 minutos y 20 minutos más. Me pregunto, estuvo como media hora hablando. Publicó un sueldo de 10 líneas en La Nación, chiquitito, solo hablando de lo que él había dicho. La Nación no comentó nada más. Había estado, reitero, había estado el presidente de la Unión Industrial, habían estado ministros del gobierno de la ciudad, ministro del gobierno nacional, ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes económicos. No publicó una línea. Entonces, ahora, también lo que tenemos que tener en claro es que eso es, digamos, no llega a nuestro pueblo, más allá de que influye en el individualismo, que decía esta compañera hoy, ¿no? Porque fomentan esa cosa de la agitación y el escándalo y la provocación y la grieta, cuando desde otro punto de vista el grueso de la sociedad argentina está pensando en qué hacemos después de la pandemia, ¿cierto? Creo que lo que tenemos que hacer frente a eso es insistir con esto, con nuestros propios medios, con nuestra propia comunicación, con la cultura de nuestras organizaciones, que son la única herramienta con la que contamos, pero que es muy poderosa.
no se olviden ustedes que muchas veces, para contar, no digo, Cristina tuvo el 52% de los votos contra la opinión de todos los grandes medios de comunidad. O sea, el pueblo cuando vota, o el pueblo cuando va a la plaza, el pueblo cuando sale a la calle, no hay forma de convencerlo de otra cosa que no sean sus propios intereses, su propia cultura y sus propios objetivos. Entonces, yo creo que en esto es lo mismo que yo decía. Tenemos que autoempoderarnos, dejar de explicar las cosas que no hacemos porque los medios indican o marcan otro camino. Nosotros sabemos cuál es el camino y nuestro pueblo lo sabe, hay que hacerlo. Yo digo, por más que nos griten, si nosotros hacemos la unidad, incorporamos a la UTEP, a la CGT, o hacemos la unidad de la CGT, en esto los medios lo pueden influir. Y esto yo les digo, ¿qué pasa con el poder de los medios si hubiera una sola CGT unida con la UTEP? UTEP como un gremio más. Y si tuviéramos una central sudamericana, una coordinación, no digamos central todavía, una coordinación gremial sudamericana, que le dijera a las empresas, miren muchachos, los convenios colectivos que ustedes celebran en cada nación, primero tienen que tener el ok nuestro. Tienen que venir a conversar con nosotros para hacer su convenio colectivo. Esto, los grandes medios no nos impiden hacer esto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esto de empoderar, de decir, señores, nosotros estamos en condiciones de hacer esto y lo hacemos. No sé si respondí, pero bueno. Excelente, excelente, gracias. Bueno, tengo dos compañeros más que quieren hablar y bueno, creo que ya no sé si después Ramón y Pancho quieren cerrar. Ibar Lucero, y también levantó la mano ahí Luis Alberto y Lorenzo. Arrancamos con Ibar. ¿Nos escuchás, Ibar Lucero? Nosotros te escuchamos, tenés el micrófono abierto, ya puedes hablar. Parece que no le funciona el micrófono. Ibar. Bueno, pasamos a José Luis y Ibar. Prepárate a ver probada tu micrófono, así podés hablar después de José Luis. Entonces, José Luis y Lorenzo. No, yo ya había pedido la palabra antes, se ve que quedó acá. Muy bien, listo entonces. No insisto, gracias. Bueno, no sé si puede solucionar el problema Ibar, y si no, bueno. Ramón, si quieres incorporar alguna reflexión, y Pancho. Hola, hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí, Ibar. A ver si Ibar ahora puede... sí. ¿Me escuchás? Bajito te escuchamos. Sí, se escucha muy mal, lamentablemente. Te puedes acercar. A ver, ¿se escucha ahora? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Mirá, agradezco la invitación de Pancho. Yo no sabía que se estaban reuniendo. Me importa mucho lo que dijo Podetti sobre la posibilidad, inexorablemente, cuando vaya terminando la pandemia, va a haber un encuentro de sindicatos, porque vamos a ir a la Constitución de alguna manera, de una forma de coordinación en la República Argentina, una suerte de coordinación sindical. Ya sea la CGT más la CTA más los movimientos sociales van a tener que encontrarse, porque va a tener que haber una voz unificada con el empresariado, frente al empresariado, para ir componiendo el momento de la producción y el trabajo. Siempre los peronistas hemos hecho esto, hemos encontrado en un lugar al empresariado con el sindicalismo para definir los programas de producción y de trabajo. ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bien. Podetti habló de la posibilidad de que se fueran trabajando algún documento, algo simple, pero acercando a las organizaciones. Algo muy simple, algo que todo el mundo de alguna manera coincidamos, o que las organizaciones coincidan, hablando del salario. Yo no soy muy acepto el tema del salario universal, pero algún tipo de salario para los trabajos que se están haciendo. Entonces,
me da la sensación que estos encuentros más, yo no sé qué salió ignoro qué salió de la reunión la reunión social de la Iglesia, ignoro si salió algún documento que tenga estos principios, pero me parece que es importante que este conjunto vaya impulsando la posibilidad de que haya algún tipo de documento, algún tipo de encuentro entre lo que son los movimientos sociales, más el CTA en cualquiera de sus versiones, más la CGT. Esto es, para que al salir de la pandemia nos encontremos con un sector sindical con una suerte de organización frente al empresariado. Saludo lo que dijo Podetti, no solo por su condición de peronista, sino su condición de ser del sur del Gran Buenos Aires y tener un apellido peronista y puntano. Muchas gracias. Humberto. Sí, excelente, me parece muy bien la idea de la reunión y del documento. Igual que vos, de familia puntana. Mira qué bien. Lucero, así que con eso claro. Bueno, algún parentesco tenemos, porque... la cosa de Villa Mercedes. Claro, de Villa Mercedes, sí. Mi familia es de La Toma, del Morro. Claro. Mi viejo era Villa Mercedes. Después se fue a Mendoza y fue uno de los primeros jueces del trabajo que nombró Perón, así que fue uno de los 7 primeros jueces cuando creó la justicia del trabajo en el 44, y ahí nos vinimos, pero la familia era puntana. Sí, seguro. Bien. ¿Se escuchó lo que te dije? No sé si se escuchó bien. Perfecto, sí. Sí, se escuchó bien. Se escuchó bien. Bueno, si querés cerrar, Humberto, y si no, el tema otro... existe la posibilidad de ir impulsando documentos, todas las organizaciones sindicales, más los movimientos sociales, condiciones, firmar, que sea aceptable. Está bien, Ibar, te despedimos. Pancho, si me permiten, Ricardo. Sí, te escuchamos, Ramón. No, un poco, si no hay más compañeros que quieran hablar, algunas reflexiones muy breves de la excelente exposición de Humberto. Creo que nos desafía a varias cosas, a reflexionar y a pensar y a construir, ¿no? Este planteo que acaba de hacer nuestro querido amigo Ibar, que lo vemos después de tantos años, sobre que todos nos vamos a tener que encontrar, bueno, hemos venido haciendo este planteo ya desde hace mucho tiempo, Ibar lo sabe muy bien, lo conocen varios de los que están acá, lo que ha significado la propuesta del movimiento de los trabajadores que hemos, digamos, ido planteando y construyendo a lo largo de América Latina y que hoy se ha tomado por muchos sectores, por muchas organizaciones, de que es necesario incorporar a todos los trabajadores, estén donde estén, en la condición que estén, a un gran movimiento. El Papa creo que nos desafía en esto de una manera explícita. Nos habla no solo de los trabajadores de los futuros trabajos, sino que también nos habla de esos trabajadores de la economía social, de esos trabajadores desocupados, que de alguna manera tienen que ser parte de un gran movimiento. Esto me parece, recreado acá por Humberto, me parece muy bueno ponerlo en el debate. El segundo gran aspecto que me parece que tocó Humberto, que es una preocupación porque hoy está, digamos, planteado por grandes líderes y también por grandes líderes, por líderes empresarios, algunos políticos, es que la solución va a venir de una nueva gobernanza. El tema es cómo va a ser esa gobernanza frente a lo que hoy es esta anarquía. Se habla de que si no hay una coordinación mundial de los distintos líderes, los distintos políticos, y ahí hay alguien que ha tomado la posta y ha iniciado este camino, que es Putin,
mandando una carta a todos los líderes del Consejo de Seguridad de la ONU, y también lo ha recreado ahora después de su triunfo aplastante en las elecciones en Rusia. Y vamos a ver cómo se da ese planteo de una coordinación para ver qué se hace después de la pandemia a nivel global, ¿no? Y la otra es esto que Quique bien marcaba y que también lo remarcaba Humberto. El papel, el rol de Francisco en esta realidad como líder espiritual y político global, mundial. O sea, es como que hubiera dos caminos o dos alternativas. O estos líderes políticos acuerdan, o es Francisco el que esté convocando a un tipo de coordinación global para después de la pandemia. Estas cuestiones nos quedan como reflexiones para el movimiento obrero, para el movimiento de los trabajadores, que debemos profundizar y yo diría insistir constantemente en no solo ver cómo nos organizamos después, sino cómo reflexionamos para una acción más profunda y más, digamos, humanística hacia al final de la pandemia. Creo que son los desafíos que nos deja la charla de Humberto, que le agradezco muchísimo en nombre del instituto y también a todos los que están participando. Antes de darle la palabra a Pancho para que un poco también diga su reflexión última, y lo dejamos a Humberto para el cierre. Bueno, gracias. Yo quiero agradecerle en particular a Humberto. Yo creo que ha hecho una magnífica exposición que nos enriquece, que nos refresca un montón de ideas. Yo coincido también con la preocupación de José Luis sobre el tema del salario, y lo que se habla del salario universal, que evidentemente es una respuesta a la crisis en particular, pero pareciera ser que los que entienden de trabajo dicen que va a faltar el empleo, y eso es bastante posible. Pero lo que no va a faltar es el trabajo, y mucho menos para un país como el nuestro y para una América Latina como la nuestra, donde está todo por hacerse. O sea, lo que faltan son programas, planes, como fueron en alguna época el plan quinquenal o el plan trienal, que realmente diseñe o exprese un modelo de país que responda a esta necesidad. Lo que se ha planteado sobre la erradicación y los movimientos sociales, yo creo que eso es clave. Entonces, creo que lo del salario universal es básicamente generar trabajo, o sea, crear trabajo, que es donde realmente se va a expresar la gente. La segunda cosa, quiero agradecer e insistir sobre lo que planteó Humberto, una vieja preocupación nuestra ya, el tema de la unidad y la organización latinoamericana. Yo creo que es clave y creo que los trabajadores en eso tenemos que asumir el desafío de volver a generar una estructura latinoamericana que exprese a todos los trabajadores, porque eso va a ser la herramienta más fantástica de contención a las aspiraciones de los empresarios, que por supuesto están pensando en la estrategia que van a desarrollar a partir de la finalización de la pandemia, y que va a ser en el peligro de lo que Humberto nos advertía, que podemos tener una sociedad peor. Pero yo creo que si realmente los pueblos, como esperamos, reaccionamos como se debe, esto no va a ser posible y va a haber una nueva sociedad. Yo les agradezco a todos y le dejamos a Humberto que cierre el evento. Muchas gracias, Humberto. Yo les agradezco mucho la invitación y la perspectiva de poder dialogar. Creo que este método es excelente. Algunos, dos o tres que pongan, pero luego que hablen todos, porque esto es lo que enriquece más, ¿no es cierto? Esta forma dialogal. Me parece que es la forma sinodal que plantea Francisco para la Iglesia, aplicada a la organización de los trabajadores. Que bueno, les agradezco mucho, ha sido muy bueno para mí escucharlos, verlos, algunos que hace tiempo que no los veía,
Agradecerle mucho a José Luis la gentileza de transmitir el programa por Comarca TV. Creo que son estas asociaciones que tenemos que seguir haciendo funcionar. Creo que tenés un ángel arcabucero ahí atrás a tus espaldas, ¿no? Ese es lo que tenés pegado en la biblioteca. Es una pintura quiteña, seguramente, de nuestro querido indiano. Bueno, creo que es un símbolo, porque es el pensamiento latinoamericano, que es lo que yo decía, lo que está fluyendo. Muchas gracias a todos, han sido muy gentiles, y bueno, espero volver a participar ya como escucha simplemente. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, nos vamos despidiendo entonces, ¿les parece? Ha sido un gusto para nosotros, un orgullo. Bueno, gracias a todos y muy buenas. Decirles que los vamos a invitar pronto para una próximo taller, una próxima conferencia. Muchas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo pronto. Bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. José Luis, saluda a tu esposa. Ricardo Patá. Obrigado a todos. Obrigado, Ramon. Um grande abraço a todos. Igualmente, Ricardo Patá, un gran abrazo.